Y vinieron acompañados esos aborígenes por dos referentes sociales de allí, de esa región. Uno de ellos es Pánfilo Ayala, que es uno de los referentes de la Federación Agraria Argentina y obviamente también referente de los productores bananeros aquí en la provincia de Formosa, que estuvo presente en esa reunión y tiene hoy la amabilidad de atendernos para contarnos lo ocurrido. Ayala, muy buenos días. Los saluda Hugo Agüero desde la M990. ¿Qué tal, Hugo? Buen día para vos, para tu audiencia. Bueno, ¿qué ocurrió? Primero, ¿cómo llega usted? Y tengo entendido, creo que es Carlos Cantón o Amado Cantón, el que también había estado acompañándolo, que vinieron a acompañar a modo de mediadores a esta instancia de diálogo. Sí, para nosotros fue importante esto, teniendo en cuenta que esta gente que estaban haciendo una manifestación y con una medida bastante complicada, que es un corte de ruta, han confiado en nuestra persona y en la institución para que podamos buscar el diálogo. Recordemos que el año pasado, cuando hubo una situación similar, fuimos parte junto a otras entidades nacionales para que haya un acercamiento con el gobierno de la provincia. Bueno, esta vez se repitió una situación similar y veníamos ya hace 5 días teniendo reuniones intensas con esta gente de la comunidad ahí en plena Ruta 86, y bueno, hasta llegar a esto, ¿no? Lo que estábamos pretendiendo, que haya un diálogo para encontrar una solución, haya un acuerdo, y sucediera lo que toda una comunidad y varias localidades que utilizan esta arteria tan importante como la Ruta 86, que despejado totalmente. Y así sucedió. Finalmente pudimos acercar la parte, hablamos con la gente del gobierno, hubo una posibilidad de una reunión en la ciudad de Formosa, lo analizaron esa gente de la comunidad y como gesto a este inicio de diálogo se dio ese día, el día de ayer y anteayer a la noche, el levantamiento de media calzada, que permitió como gesto también entablar ayer una reunión desde el mediodía hasta cerca de 5 horas con el propio ministro de gobierno, que es el doctor González. Uh-huh. ¿Y cuál fue el resultado de esa reunión? ¿Cuáles fueron los temas abordados y eventualmente el acuerdo logrado? Bueno, 5 puntos fueron los que pidieron esta gente, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el agua, con la electricidad y que tiene que ver principalmente con los caminos. Fueron desarrollándose en forma normal. 7 integrantes de la comunidad, dos consejos, uno de la juventud y otro de ancianos, que participaron en este encuentro. Se notó la apertura del gobierno de la provincia y la capacidad también de estos dirigentes de dialogar ampliamente y con toda la libertad en ese encuentro, que en algunos momentos fueron tensas como propio diálogo y propio de una situación conflictiva, pero realmente tocaron todos los puntos. Y hubo compromiso de ambas partes, principalmente del gobierno de la provincia, hasta el ministro, que para nosotros es lo más importante, un diálogo que se inicia en este momento. El gobierno de la provincia, hasta el ministro, garantiza la continuidad de este diálogo en forma directa con estos integrantes de la comunidad, sin intermediario. Eso es para nosotros más que importante, ese compromiso que ha asumido el ministro González. Y bueno, a medida que van sucediendo los días, van a ir concretándose los compromisos. Inmediatamente se estaría haciendo, una vez que permita el suelo, la continuidad de las obras del primer tramo que tiene que ver con los caminos, el enripiado. Inmediatamente se estaría también haciendo todo lo que faltaría en la parte eléctrica, la extensión de las redes que ellos estaban pidiendo. Hay varias familias que no tienen la energía eléctrica y lo que tiene que ver también con el agua. Y con los MEMA, ellos coincidieron con el tema MEMA, que es un problema en la educación, que decían estos originarios que había serios problemas en el tema de educación, porque salían chicos de la escuela con 10, 12 años y no sabían firmar, ni siquiera leer ni escribir. Entonces era una preocupación y bueno, piden los MEMA, los maestros MEMA en la escuela. El ministro se comprometió en gestionar ante el Ministerio de Educación una capacitación acelerada de un grupo de aspirantes que ya tienen la lista
para que puedan tener la parte, seguramente lo que tiene que ver con la parte didáctica y que tiene que ver con los requisitos del ministerio, al efecto que rápidamente se pueda incorporar en los lugares que se están requiriendo. Y después, lo que tiene que ver con el tema del agua, también es un tema que hay varias colonias que hay varias partes de las colonias que no están llegando, y un estudio de factibilidad en otras zonas ya un poco más alejadas, que también forman parte del gobierno y que de la colonia, y que también pretende estos originarios que a todos les llegue este vital líquido. Y bueno, fue una reunión muy interesante y para nosotros muy importante. Pánfilo, si se podía lograr todo esto a través del diálogo, ¿por qué el corte de ruta? Bueno, eso yo tuve la oportunidad de decirle al ministro. Yo le tuve que decir al ministro que el gobierno estaba teniendo interlocutores válidos, o por lo menos personas que se ocupen de esto en nombre del gobierno. La Federación de Argentina, a través de sus miembros que estuvimos ahí, le dijimos que estábamos muy preocupados por la falta de responsabilidad de funcionarios que tienen la obligación de velar por el bienestar de la comunidad, que son directamente los intendentes de los pueblos más cercanos, como Laguna Neiner y Laguna Blanca, y que no tuvieron ni siquiera la idea de acercarse a esos lugares para que poder acercar en las partes, ¿no? Porque lo primero que se tiene que hacer es el diálogo. Y yo creo que fue motivo por muchas situaciones de rispideces, por un lado. Por otro lado, la falta de confianza, que de hechos que venían sucediéndose no podía acercarse a un diálogo. Y nosotros fuimos una herramienta para que esto suceda, y tenemos esa suerte o esa posibilidad, y hicimos lo que pudimos. Sí, ocurre lo siguiente, yo valoro que haya predisposición al diálogo de parte de los funcionarios, que se haya hecho esta reunión, que se avance en liberar la ruta, pero acá el gran ausente es la justicia, digo, porque se está pidiendo diálogo mientras se comete un delito, como es cortar la ruta. O sea, los que están en la ruta cortando deberían estar presos, primero que nada, si es que la justicia actuara como debe actuar. Como no actúa, no hay otra alternativa que intentar de alguna manera lograr algún tipo de situación que destrabe ese problema. Sí, son derechos enfrentados cuando a nosotros nos suele pasar, porque nosotros hemos estado muchas veces en la ruta, y no sé si mañana estaremos en la ruta por nuestro propio reclamo, pero también hay que entender que el gobierno, como Estado, y los funcionarios tienen responsabilidad de atender cuando hay petitorios tan concretos, y no se venía dando. A nosotros nos pasaba cuando pedíamos temas muy concretos con el tema de la producción, y nunca nos dieron respuesta, ni siquiera un llamado de teléfono, y siempre termina en esto, cuando se reitera, y ahí está en juego dónde está la justicia también para hacer su intervención a la hora de que el Estado tampoco no cumple con sus obligaciones como tal, y los funcionarios están incumpliendo en su función directa, la que es, en varios de los casos, velar por el bienestar. Y bueno, se presentan situaciones de derechos enfrentados, y esto es un delito que no esperemos que no ocurra más, se dijo en esa reunión, y que para que ante cualquier duda, ante cualquier situación de queja de los miembros, de los integrantes de esta comunidad, el ministro les dijo a estos originarios que se comuniquen en forma directa con él, porque ya hay un intercambio de teléfono, para poder canalizar antes de tomar una medida tan drástica y que perjudica a todo. Eso es, no, seguro. Es básico. Planteamos y entendemos los reclamos, que seguramente son válidos, digo, no hablamos del reclamo en sí, sí de la modalidad del reclamo. El hecho en sí. Del hecho en sí del corte de ruta, porque si cada ciudadano que sienta que tiene derechos vulnerados o que tiene necesidades que no son escuchadas, sale y corta la ruta, digo, no habría ninguna ruta transitable en ningún lugar del país. Quiero que entiendas que esto tiene un hecho previo. Esto quizás en este caso concreto hubo una determinación muy drástica, pero en muchos de los casos, y en lo que se refiere a la Federación de Argentina, se fueron agotando instancias de pedido, de diálogo, de propuesta a sectores, y que el gobierno no escucha. Entonces, ¿cuál es? Si ni siquiera nuestros representantes, los legisladores, los intendentes, los concejales de nuestro pueblo no velan por esto, ¿cuál es el recurso que toma un ciudadano común ante una situación
comunitaria, ¿que dónde puede ir? ¿Se puede parar con un cartel frente a la Casa de Gobierno, estar en la ruta? No sé cuál es la modalidad. Nosotros, bueno, hay una enorme diferencia, digo, pararse con un cartel frente a la Casa de Gobierno, al costado de la ruta, en cualquier lugar, no es delito. Cortar una ruta sí es delito. Totalmente, completamente, y no es lo deseable. No es lo deseable y esto yo creo que toda esta situación se puede evitar a través del diálogo, donde las partes o los interesados puedan discutir con el gobierno, proponerle al gobierno. Lo que pasa es que cuando ya hay un corte de ruta, se dialoga a partir de una extorsión. Digo, yo estoy extorsionando, si no me das lo que pido no libero la ruta. Bueno, pero como primer gesto, cuando eso nos llevó a nosotros 5 días a hacerle entender a los que estaban acá en la ruta, que había que mostrarle una señal, si realmente se quería un diálogo, mostrarle una señal muy concreta al gobierno de la provincia. Entonces, ¿cuál fue? Liberar media calzada de forma inmediata fue una de los que nosotros hemos propuesto y bueno, gratamente se logró. Y cuando terminaron de firmar el documento, en una parte del documento acuerdan, dicen en uno de sus tramos, ante las instancias de diálogo abierta, las partes acuerdan de que se levante la medida de fuerza que se viene llevando a cabo en la Ruta Nacional 86. Ese fue el último tramo del documento que firmaron y se comprometieron esta gente. Y sucedió así, anoche ya pasadas las 20 horas, se libera totalmente junto a la Fuerza de Seguridad Nacional apostada en el lugar, y estos originarios fueron todas sus casas ya con el documento en mano del ministro y comprometiéndose a ser parte de este diálogo primeramente. Seguro. Que deseen que el compromiso se cumpla. Pánfilo, ¿no? Una última cuestión. La Ruta 86 es una ruta nacional, a nivel nacional, ahora con el cambio de gobierno, el gobierno de Macri, a través de esta nueva secretaria de Seguridad, que es Patricia Bullrich, formalizó un protocolo antipiquete, que se supone que en las rutas nacionales, cuando hay un corte de ruta, a los 5 minutos debe actuar la Gendarmería. Eso sí ocurre en Buenos Aires, lamentablemente no ocurre en el resto del país por ahora. Quizás el día de mañana ocurra, así que es bueno que ustedes en la Federación Agraria, los aborígenes de la comunidad colonia La Primavera, o quien sea, criollo, aborigen, lo que fuera, que entiendan esto, ¿no? Que están cometiendo un delito y que eventualmente algún día la justicia se va a ocupar, la Gendarmería se va a ocupar, y esto puede terminar mal y es lo que uno no quiere que ocurra. Digo, habrá otras formas de materializar un reclamo, que es lo que uno pretende, sin molestar principalmente al vecino que tiene que transitar por esa ruta. Totalmente de acuerdo y es cierto también que este protocolo de antipiquete que se definió en el gobierno nacional no se está cumpliendo en el interior porque en Misiones hasta la semana pasada había ciertos cortes de productores yerbateros, por ejemplo, y que no se estaba ejecutando esta ley. Y entiendo también que la justicia actúe a la hora de proteger a los habitantes argentinos y no solo esté del lado del Estado cuando el Estado se toma atribuciones de un silencio, de no dar respuesta, de no atender por el bienestar de la comunidad. No por eso, por el bienestar de la comunidad uno quiere que se libere la ruta. Digo, es el vecino común el que tiene que transitar por esa ruta, no el gobierno. Cualquier vecino debe ir entre Laguna Nainé y Laguna Blanca. Ustedes saben que viven en la zona. Bueno, digo, se le afecta al vecino común, al trabajador. Ante un pedido muy concreto que tiene que ver con con las situaciones sociales. Ejemplo, la situación de los productores. Nosotros estamos sufriendo esto de la emergencia, sufrimos consecuencias de la lluvia de noviembre y diciembre. Hubo una emergencia decretada y las documentaciones se presentaba a término. ¿En qué momento nosotros como derecho propio vamos a tener algo que requiere la situación que es de emergencia? Yo le doy un ejemplo. La situación de los productores está quebrado y está fundido. Es gravísima la situación en el campo en Argentina y en la provincia de Formosa. Lo hemos conversado un montón de veces, allá usted lo sabe, ha tenido aquí en la radio la posibilidad de expresar todo esto. Entonces, en todas las oportunidades. Sí, lo sé y lo reconozco y lo agradezco inclusive. Lo que quiero decir es que cuando hay un hecho trágico, el Estado tiene responsabilidad de presupuesto y tiene que reaccionar a la altura de las circunstancias. Y nosotros hemos hecho notar y lo hemos pedido al gobierno. Y ni qué decir con las políticas públicas que reclamamos hace años. Así estamos totalmente de acuerdo. Lo que estamos hablando es la metodología de protesta nada más y seguramente no nos pondremos de acuerdo, pero era la oportunidad para intercambiar estas opiniones. Seguramente estos tiempos va a permitir que las acciones de los que creemos que las cosas son nuestros derechos puedan cambiar y que no seamos nosotros un inconveniente a la hora de protestar
para tercero, y ojalá que un corte de ruta no se haga más. Nosotros pretendemos que sea... Ojalá así sea. Para ello el diálogo. Nos quedamos con ese mensaje. Ayala, como siempre, ha sido muy amable con nosotros, le agradecemos este contacto. Por favor, cuando guste. Bueno. La palabra de Pánfilo Ayala, referente de la Federación Agraria y uno de los que ha sido elegido en el día de ayer como mediador en este corte de ruta donde finalmente se destrabó y hoy está liberada la Ruta Nacional 86.